Hay hombres que viven enteros construyendo puentes hacia los demás. Sonríen cuando no quieren sonreír. Ceden cuando deberían resistir. Hablan suave cuando deberían hablar con fuerza. Y todo lo hacen por una razón que nunca se atreven a confesar. Tienen miedo. Miedo al rechazo. Miedo al silencio. Miedo a que el mundo les retire su aprobación y los deje solos frente al espejo de lo que realmente son. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Cada vez que buscas agradar, entregas una parte de ti mismo. Cada sonrisa forzada es una rendición. Cada sí que debió ser no es una cadena nueva alrededor de tu voluntad. Y sin voluntad no hay poder. Sin poder no hay vida real, solo una representación miserable de lo que podrías haber sido. Yo, Maquiavelo, he estudiado a los hombres con frialdad quirúrgica, y te digo esto sin piedad. El que necesita agradar ya perdió antes de comenzar. Comenta ahora mismo de qué región estás viendo este video, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que te relacionas con el mundo para siempre. Existe una prisión que no tiene barrotes visibles, no tiene guardias uniformados ni muros de concreto. Es una prisión construida con sonrisas, con silencios cómplices, con palabras que nunca se dicen y con gestos que se repiten hasta convertirse en costumbre. Es la prisión del que vive para agradar, y lo más aterrador de ella es que la mayoría de sus habitantes ni siquiera sabe que está encerrado. Desde pequeños, el mundo nos enseña una ecuación peligrosa. Si agradas, eres aceptado. Si eres aceptado, estás a salvo. Esta ecuación se graba tan profundo en la mente que deja de ser un pensamiento consciente y se convierte en un reflejo. El niño que aprendió que ser bueno traía recompensas se transforma en el adulto que no sabe decir que no. El adolescente que fue castigado por mostrar desacuerdo se convierte en el hombre que asiente, aunque por dentro grite, y así comienza el ciclo. Un ciclo silencioso, gradual, devastador. Primero cedes en pequeñas cosas. Aceptas planes que no quieres. Ríes chistes que no te hacen gracia. Finges interés en conversaciones que te aburren. Parece inofensivo, parece incluso educado, pero cada pequeña sesión construye un precedente, y los precedentes, con el tiempo, se convierten en expectativas, y las expectativas, cuando no se cumplen, se convierten en conflicto. El conflicto que tanto temías te alcanza de todas formas, pero ahora llegas a él debilitado, sin recursos, sin autoridad, porque la entregaste pieza por pieza durante años de complacencia. Lo que nadie te explica es que el agrado no neutraliza el conflicto, solo lo pospone, y mientras lo pospones, el otro crece. Aprende la geometría de tus límites, o mejor dicho, aprende que no tienes límites. Aprende que puede empujarte y que retrocederás. Aprende que puede exigirte y que cumplirás. Aprende, en definitiva, que tú eres un recurso disponible, no una persona con voluntad propia. Aquí radica la tragedia más profunda del que agrada. Cree que está construyendo relaciones cuando en realidad está construyendo dependencia. No la dependencia del otro hacia él, sino su propia dependencia hacia la validación del otro. Necesita que le digan que está bien, necesita que le sonrían, necesita que no se molesten. Y esa necesidad, esa hambre constante de aprobación, es la cadena más pesada que un ser humano puede cargar. Los hombres que observé durante mis años al servicio de Florencia me enseñaron algo que los libros no podían. El poder nunca reside en el que busca ser querido. El poder reside en el que puede prescindir de ese querer. El príncipe que gobernaba con el miedo a desagradar a sus nobles no gobernaba nada, era gobernado. Era una marioneta con corona, y los hilos los sostenían aquellos a quienes tanto quería complacer.
La trampa del agrado es invisible precisamente porque está disfrazada de virtud. El mundo celebra al que cede, al que es flexible, al que no busca problemas. Lo llaman humildad, lo llaman empatía, lo llaman madurez. Pero debajo de esas palabras hermosas se esconde una realidad brutal. El que nunca incomoda a nadie es porque nunca importa lo suficiente como para hacerlo. Comenta de qué ciudad o país estás viendo esto, porque quiero saber cuántos guerreros hay dispuestos a romper esta trampa hoy. La verdad es esta: si tu presencia no genera ninguna resistencia en el mundo, es porque tu presencia no genera ningún impacto. Los grandes hombres de la historia no fueron recordados por su amabilidad pasiva. Fueron recordados por su voluntad, por su carácter, por esa fuerza interior que hacía que el mundo se ajustara a ellos y no ellos al mundo. Y tú tienes esa fuerza. Está ahí, enterrada bajo capas de condicionamiento, de miedos aprendidos, de noches en que preferiste callar antes que perder una aprobación que nunca fue tuya de verdad. Está esperando que la liberes. Pero para liberarla, primero necesitas ver la trampa con claridad. Necesitas llamarla por su nombre. Necesitas mirarla a los ojos y reconocer que la construiste tú mismo, ladrillo a ladrillo, cada vez que dijiste sí cuando tu alma gritaba no. Eso es lo que comienza hoy. No una transformación cómoda, no un proceso dulce y gradual. Una ruptura, una decisión brutal y definitiva de dejar de ser el personaje que el mundo diseñó para ti y empezar a ser el hombre que ya eres cuando nadie está mirando. Todo tiene un precio. Esta es una de las leyes más antiguas e inmutables del universo humano. No existe ganancia sin costo, no existe comodidad sin sacrificio en algún otro rincón de la vida, y la aprobación, esa droga social que el hombre moderno persigue con desesperación, tiene un precio tan alto que cuando finalmente se cobra ya no queda nada verdadero que pagar. Piensa en esto con frialdad. Cada vez que buscas la aprobación de alguien, estás realizando una transacción. Entregas algo tuyo, ya sea tu opinión, tu tiempo, tu dignidad, tu postura, y a cambio recibes una sonrisa, un gesto de aceptación, un momento de alivio. Parece un intercambio justo, parece incluso razonable, pero no lo es, porque lo que entregas es tuyo para siempre, y lo que recibes dura exactamente hasta la próxima vez que el otro necesite algo de ti. El buscador de aprobación vive en una economía deficitaria permanente. Siempre gasta más de lo que recibe. Siempre da más de lo que le devuelven. Y como no puede admitir esto sin destruir la narrativa que construyó sobre sí mismo, la narrativa del buen hombre, del generoso, del comprensivo, racionaliza el déficit. Se dice a sí mismo que es noble, que los demás son desagradecidos, pero que él seguirá siendo bueno de todas formas, que su recompensa llegará. No llega, nunca llega, porque el que recibe tu complacencia no tiene ningún incentivo para cambiar el esquema. ¿Por qué cambiaría? Tú sigues dando, tú sigues cediendo, tú sigues ajustando tu comportamiento para mantener su comodidad. El sistema funciona perfectamente para el que recibe y de manera catastrófica para el que entrega. Existe un fenómeno psicológico devastador en el corazón de todo esto, la paradoja del respeto. Cuanto más intentas que alguien te quiera mediante la complacencia, menos te respeta. No porque esa persona sea malvada, sino porque el cerebro humano está diseñado para detectar necesidad, y la necesidad es percibida como debilidad. Cuando alguien detecta tu necesidad de su aprobación, inconscientemente te clasifica por debajo de él en la jerarquía social. Y desde esa posición inferior resulta imposible generar respeto genuino. El respeto no se mendiga, el respeto no se compra con gestos de buena voluntad ni con sacrificios silenciosos. El respeto se toma. Se toma con la postura del que sabe que no necesita permiso para existir,
Se toma con la frialdad del que puede mirarte a los ojos y decirte no, sin que le tiemble la voz. Se toma con la serenidad del que está dispuesto a perderte antes que perderse a sí mismo. Y aquí quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en las relaciones de tu vida, en las personas que más respetas genuinamente. No las que más te gustan, no las que más te hacen reír, sino las que más respetas. Son las que siempre están disponibles para ti, las que nunca te dicen que no, las que ajustan su agenda, sus opiniones y sus límites para mantenerte contento. ¿O son exactamente lo contrario? Personas que tienen su propio mundo, su propia dirección, su propia voluntad, y que cuando están contigo lo hacen desde la elección y no desde la necesidad. Comenta de qué región del mundo nos acompañas hoy, porque esta reflexión es poderosa y quiero saber cuántas personas están dispuestas a hacérsela honestamente. El precio de la aprobación también se paga en salud mental. El buscador crónico de aprobación vive en un estado constante de ansiedad de bajo grado. Antes de cada interacción importante, su mente corre escenarios. ¿Qué dirá? ¿Cómo reaccionará? ¿Qué debo decir yo para que todo salga bien? Es una energía mental descomunal invertida no en crear, no en avanzar, no en construir, sino en gestionar la percepción ajena. Es una mente que en lugar de ser un arma, se convierte en un espejo que solo refleja lo que los otros quieren ver. Esta es la paradoja cruel de la aprobación. La consigues y no la sientes, porque en el fondo sabes que la obtuviste siendo alguien que no eres del todo. Sabes que la sonrisa del otro va dirigida a la versión de ti que performas para él, no a quien realmente eres. Y eso, en lugar de aliviar la ansiedad, la profundiza. Porque ahora tienes que mantener la actuación. Ahora tienes que ser consistente con el personaje. Ahora tienes miedo de que si algún día muestras tu verdad, todo el edificio se derrumbe. Y así vives, prisionero de una imagen que tú mismo construiste, esclavo de una aprobación que compraste con pedazos de tu autenticidad, pagando un precio que crece cada día silenciosamente, hasta que un momento llegas a un punto de agotamiento profundo y te preguntas cómo llegaste hasta aquí. Llegaste porque nadie te dijo la verdad a tiempo, pero ahora la sabes. Hay un tipo de hombre que entra a una habitación y algo cambia. No es necesariamente el más alto, ni el más guapo, ni el más rico. No alza la voz, no hace gestos dramáticos, no busca que todos lo miren. Y sin embargo, todos lo miran. Hay algo en su presencia que genera una atracción gravitacional, una sensación de que ese hombre está en otro registro, en una frecuencia diferente a la del resto. Ese hombre tiene lo que el buscador de aprobación nunca podrá comprar: la autoridad del desapegado. El desapegado no es el indiferente, no es el cruel ni el frío. Es el que ha desarrollado la capacidad de estar completamente presente en una relación sin depender de su resultado. Puede disfrutar tu compañía sin necesitarla. Puede valorar tu opinión sin requerirla para tomar sus decisiones. Puede desearte sin perseguirte. Y esa combinación, presencia sin necesidad, es la que genera una atracción irresistible en los demás. ¿Por qué? Porque en un mundo donde todos necesitan algo de todos, el que no necesita nada de ti se convierte en un enigma. Y los seres humanos son criaturas que no pueden resistir los enigmas. Quieren resolverlo, quieren entenderlo, quieren saber qué hay detrás de esa calma. Quieren ganarse algo de él, y en ese querer, en esa búsqueda, le entregan inconscientemente exactamente lo que el buscador de aprobación mendigaba: atención, respeto, valoración. La mecánica del poder humano es profundamente irónica. El que lo busca directamente lo ahuyenta. El que vive sin buscarlo lo atrae. El que mendiga respeto genera desprecio. El que se comporta como si el respeto fuera algo natural e inevitable,
como si su presencia mereciera consideración sin pedirlo, ese sí lo recibe. No porque el mundo sea justo, sino porque el mundo responde a señales. Y la señal más poderosa que un ser humano puede emitir es la de no necesitar nada. Piensa en los líderes que has conocido en tu vida, en los jefes, en los mentores, en las personas que te han generado admiración real. Los que más te marcaron probablemente no eran los que intentaban caerte bien. Eran los que actuaban desde una seguridad tan profunda que su atención hacia ti se sentía como un privilegio, no como una obligación. Cuando te hablaban, sentías que habías ganado algo, no que te lo debían. Esa es la diferencia, y esa diferencia no viene del éxito externo, no viene del dinero, del título, del reconocimiento, viene de algo mucho más fundamental. La relación que ese hombre tiene consigo mismo. El que no necesita aprobación externa es el que ha construido un tribunal interno inapelable. Se juzga a sí mismo con sus propios criterios. Celebra sus propias victorias sin necesitar que nadie las valide. Acepta sus errores sin necesitar que nadie los perdone. Vive en una soberanía interior que lo hace literalmente impermeable a la manipulación, porque la manipulación, en todas sus formas, opera siempre sobre la misma palanca, la necesidad. Te manipulan porque necesitas algo. Te manipulan con la amenaza de retirar su aprobación, su amor, su presencia, su dinero, su apoyo. Pero si no necesitas eso que amenazan con retirar, la amenaza se vuelve vacía. El arma se desarma. El poder que creían tener sobre ti se evapora en el instante en que decides que puedes vivir sin lo que te ofrecen. Comenta de qué parte del mundo nos sigues, porque quiero saber cuántas personas están listas para construir esa soberanía interior de la que hablamos. Esto es lo que la filosofía del poder enseña con una claridad que pocos se atreven a proclamar. El verdadero control nunca fue sobre los demás. El verdadero control siempre fue sobre uno mismo. El que se controla a sí mismo no necesita controlar a nadie más, porque su sola presencia ordena el mundo a su alrededor. No por imposición, sino por gravedad. No por miedo, sino por peso. Ese peso se construye en silencio, se construye cada vez que dices no cuando antes decías sí. Se construye cada vez que resistes el impulso de justificarte ante alguien que no merece tu explicación. Se construye cada vez que caminas en tu propia dirección, aunque eso signifique caminar solo. Cada uno de esos actos es un ladrillo en la arquitectura de tu autoridad interna. Y esa arquitectura, una vez construida, es invisible, pero indestructible. El que no necesita nada de ti, no te tiene miedo. Y cuando alguien no te tiene miedo, no puede ser controlado por ti. Y cuando no puede ser controlado, se vuelve imprevisible. Y la imprevisibilidad, en el teatro del poder humano, es la forma más alta de fortaleza. Existe una palabra de 2 letras que los hombres débiles pronuncian como si fuera una sentencia de muerte. Una palabra que los buscadores de aprobación evitan con más cuidado que al fuego. Una palabra que paradójicamente es la más liberadora que existe en el vocabulario humano cuando se pronuncia desde la firmeza y no desde el miedo. Esa palabra es no. El no es una declaración, no es solo una negativa, es una afirmación de que tienes un mundo interior, de que tienes límites, de que tienes valores que no están en venta. Cada no que pronuncias con convicción le dice al otro, soy una persona real con una voluntad propia, no un servicio disponible según tu conveniencia. Y esa comunicación, aunque incómoda, genera algo que ningún sí servicial jamás pudo generar: respeto. El miedo al no tiene raíces profundas. Viene del tiempo en que éramos criaturas dependientes y el rechazo de los que nos cuidaban
era literalmente una amenaza de supervivencia. El niño que dice no y recibe castigo aprende que el no es peligroso, crece con esa ecuación grabada, y de adulto, aunque ya no depende de nadie para sobrevivir, su sistema nervioso todavía interpreta el conflicto social como una amenaza existencial. Por eso tiembla antes de decir no. Por eso busca mil maneras de suavizarlo, de rodearlo, de hacerlo tan indirecto que casi no suene como no. Pero esa suavidad tiene un costo brutal. Cuando tu no viene disfrazado de quizás, de a ver si puedo, de déjame pensar, estás entrenando al otro para que no te tome en serio. Estás enseñándole que tus límites son negociables, que con un poco más de presión cederás. Y el otro aprende esa lección con una velocidad sorprendente. Aprende que vale la pena insistir, que vale la pena presionar, porque eventualmente obtendrá lo que quiere. El no claro, directo y sin excesiva explicación es una de las formas más elegantes de poder que existe. No necesita justificación extensa, no necesita argumentos elaborados, no necesita disculpas. No puedo comprometer mi tiempo en eso. Eso no es posible para mí. No. 3 palabras, 2 palabras, una sola. Y la energía con que se pronuncian es lo que determina si el otro la acepta o si intenta negociarla. La persona que puede decir no sin sentir que el mundo se va a derrumbar ha alcanzado un nivel de libertad psicológica que la mayoría de los seres humanos nunca experimenta. Vive en un estado de ligereza. Sus decisiones son genuinas porque no están contaminadas por el miedo a decepcionar. Sus relaciones son reales porque la gente que está a su alrededor está ahí por elección, no por manipulación. Sus compromisos tienen peso porque cuando dice sí, ese sí vale oro. Nadie duda de que si hubiera querido decir no, lo habría dicho. Comenta de qué región del mundo nos acompañas, porque la energía de esta comunidad es increíble y quiero ver de dónde viene esta fuerza colectiva. Hay una dinámica que sucede invariablemente cuando alguien empieza a decir no con claridad por primera vez en relaciones donde antes siempre cedía. Los que lo rodeaban reaccionan con incomodidad, a veces con enojo, a veces con culpa proyectada. Dicen que cambió, dicen que se volvió egoísta, dicen que antes era mejor persona. Lo que en realidad están diciendo, aunque sin las palabras precisas, es que antes era más fácil de usar. Y esa reacción, lejos de ser una señal de que algo salió mal, es la confirmación más poderosa de que algo finalmente salió bien. Las personas que genuinamente te respetan, las que están en tu vida por razones sanas, no reaccionan así. Pueden sentir sorpresa, pueden necesitar ajustarse a la nueva dinámica, pero no te castigan por tener límites. No intentan culparte ni manipularte para que regreses a la versión servicial, porque entienden, consciente o inconscientemente, que una persona con voluntad propia es una persona real, y las relaciones reales se construyen entre personas reales. El no también enseña algo crucial al propio que lo pronuncia, que sobrevive, que el mundo no se termina, que la persona del otro lado no desaparece, y si desaparece, que esa desaparición revela algo fundamental sobre la naturaleza de esa relación. El no es una prueba de realidad que separa las relaciones genuinas de las relaciones de conveniencia. Y esa separación, aunque dolorosa en el momento, es uno de los regalos más valiosos que puedes hacerte a ti mismo. Aprende a decir no. No con dureza innecesaria, no con crueldad, no con la arrogancia del que disfruta rechazar, con la serenidad del que sabe lo que vale y lo que merece, con la firmeza del que ha decidido que su vida, su tiempo y su energía son recursos demasiado valiosos para ser administrados por los deseos de los demás. Existe un momento, casi siempre silencioso, casi siempre en soledad,
en que el hombre que ha vivido para agradar se mira al espejo y no reconoce completamente lo que ve. No es un momento dramático, no hay una revelación cinematográfica, es algo más sutil y más devastador, una sensación de extrañeza frente a la propia imagen. Como si el rostro del espejo perteneciera a alguien que desempeñó un papel tan largo que ya no sabe si hay algo detrás de él. Ese momento es la traición más profunda que existe. No la traición que te hacen, sino la que te haces. La traición de haberte sacrificado durante años en el altar del agrado ajeno y despertar un día con las manos vacías de ti mismo. El hombre que vive para agradar traiciona tres cosas fundamentales: su voz, su tiempo y su destino. La voz primero. Cada vez que callaste cuando debías hablar, cada vez que cambiaste tu opinión para evitar el conflicto, cada vez que fingiste estar de acuerdo cuando por dentro disentías, le hiciste una pequeña violencia a tu propia voz. Y las voces silenciadas durante demasiado tiempo no gritan más fuerte cuando finalmente se les da permiso. Se apagan, se vuelven inseguras, se convierten en preguntas donde debería haber afirmaciones. El hombre que ha callado demasiado ya no sabe bien qué piensa, porque sus pensamientos han sido modelados tanto por lo que otros quieren escuchar, que perdió la capacidad de distinguir su voz de los ecos de los demás. El tiempo después. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Cada hora que se va no regresa, no se recupera, no se compensa. Y el buscador de aprobación es, quizás, el peor administrador del tiempo que existe. Pasa horas en conversaciones que no le nutren porque no se atreve a terminarlas. Acepta compromisos que no quiere porque no puede soportar la incomodidad de declinarlos. Dedica energía monumental a gestionar cómo será percibido, a anticipar reacciones, a construir versiones de sí mismo para cada audiencia diferente. Es un desgaste crónico, silencioso, que años después aparece como un vacío inexplicable. La sensación de que el tiempo pasó y que no viviste la vida que era tuya, sino la vida que los demás te pidieron que vivieras. Y el destino finalmente. El destino de un hombre no puede ser construido por consenso. No puede ser diseñado para no molestar a nadie. No puede ser trazado por el miedo a decepcionar. Los grandes proyectos, las visiones audaces, los caminos que verdaderamente valen la pena, todos ellos generan resistencia. Todos ellos incomodan a alguien. Todos ellos requieren que en algún momento el hombre que los sigue diga, con o sin palabras: este es mi camino y voy a recorrerlo aunque nadie más lo entienda. El que necesita que todos aprueben su camino antes de dar un paso, nunca da ese paso. Espera, consulta, duda, ajusta. Y mientras hace todo eso, el tiempo pasa, las oportunidades se cierran, y el destino que podría haber sido suyo se convierte en el destino de alguien más audaz, alguien menos preocupado por las opiniones ajenas. Comenta de qué parte del mundo nos estás siguiendo, porque cada mensaje que dejas es la prueba de que alguien más está eligiendo despertar. Esta traición hacia uno mismo es particularmente cruel, porque viene envuelta en apariencia de virtud. El mundo premia la adaptabilidad, la amabilidad, la generosidad, y el traidor de sí mismo recibe aplausos mientras se destruye por dentro. Recibe elogios, le dicen que es una gran persona, lo llaman confiable, incondicional, siempre dispuesto. Y él acepta esos elogios como si fueran monedas de valor, sin darse cuenta de que cada uno le cuesta algo que nunca le devolverán. Hay una claridad brutal que se necesita para romper este ciclo. La claridad de reconocer que no puedes serle leal a nadie si primero no te eres leal a ti mismo, que no puedes dar genuinamente cuando das desde el miedo, que no puedes amar de verdad a nadie cuando te has perdido a ti mismo en el proceso de intentar ser amado.
La lealtad más sagrada, la más urgente, la más irrenunciable, es la que te debes a tu propia vida. Y esa lealtad comienza con una decisión simple, pero radical. La decisión de dejar de traicionarte, de dejar de callar lo que piensas, de dejar de ir donde no quieres ir, de dejar de ser quien no eres para que otros estén cómodos. Es una decisión que se toma una vez y se reafirma cada día, en cada pequeña elección, en cada momento en que el viejo reflejo del agrado intenta recuperar su lugar. La traición termina cuando la fidelidad a uno mismo comienza. La indiferencia es quizás el concepto más malentendido en el territorio del poder humano. Se confunde con frialdad, se confunde con crueldad, se confunde con arrogancia. Pero la indiferencia estratégica no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Es algo mucho más sofisticado, mucho más elegante, mucho más poderoso. Es la capacidad de permanecer internamente neutro ante las reacciones del mundo, sin que esa neutralidad elimine la presencia ni el cuidado genuino. Piensa en el océano. Cuando lanzas una piedra al océano, el océano no se altera en lo esencial. Hay un momento de impacto, ondas que se expanden y luego la superficie vuelve a su estado. El océano no lleva registro de las piedras, no ajusta su temperatura según si las piedras eran agradables o desagradables. No busca la aprobación de las piedras, simplemente existe, con una profundidad y una permanencia que hace que todas las piedras sean irrelevantes. El hombre con indiferencia estratégica funciona de manera similar. Puede escuchar una crítica sin que le destruya el día. Puede recibir un elogio sin que le infle el ego hasta hacerlo dependiente. Puede ser rechazado sin interpretarlo como una sentencia sobre su valor. Puede ser ignorado sin correr a buscar atención. Es un ser que tiene su centro de gravedad dentro de sí mismo, no en la opinión fluctuante de los demás. Esta indiferencia estratégica es, paradójicamente, lo que permite las relaciones más genuinas. Porque cuando no necesitas algo de una persona, puedes verla con claridad real. Puedes valorar sus virtudes sin idealizarla. Puedes reconocer sus defectos sin destruirla. Puedes estar presente de verdad, sin la distorsión que genera la necesidad. Y esa presencia sin necesidad es la que genera profundidad en las relaciones, no la dependencia emocional que el mundo confunde con amor o amistad. El buscador de aprobación, en cambio, nunca puede ver a los demás con claridad, porque siempre los ve a través del filtro de lo que necesita de ellos. Los evalúa según cuánto lo aprueban. Los valora según cuánto lo hacen sentir aceptado. Y esa distorsión lo convierte en una víctima fácil de la manipulación, porque cualquiera que sepa darte o quitarte aprobación tiene poder sobre ti. La indiferencia estratégica se entrena. No llega de la noche a la mañana. Requiere práctica consciente. Requiere la disposición de sentir la incomodidad de la reacción sin actuar inmediatamente desde ella. Alguien te critica. Sientes el golpe, lo observas, respiras. Preguntas si hay algo útil en esa crítica. Y si no lo hay, la dejas pasar. Alguien te elogia en exceso. Recibes el elogio, lo agradeces con cortesía y no lo conviertes en la medida de tu valor. Alguien te ignora, notas la ausencia y continúas sin buscar explicaciones ni atención compensatoria. Comenta de qué región del mundo nos sigues hoy, porque esta comunidad está creciendo con personas que entienden el poder real. Con el tiempo, este entrenamiento produce algo extraordinario. Una calma que los demás perciben antes de que digas una sola palabra. Hay una cualidad en las personas que han desarrollado esta indiferencia estratégica que es difícil de articular, pero imposible de ignorar. Es como si llevaran dentro una llama que no se apaga con el viento.
como si el mundo exterior los afectara sin penetrarlos, como si hubiera una distancia entre lo que les pasa y lo que son. Esa distancia es el poder, no el poder sobre los demás, sino el poder sobre uno mismo. Y el poder sobre uno mismo es la única forma de poder que nadie puede quitarte. La indiferencia estratégica también cambia la dinámica en todas las negociaciones de la vida, ya sean de negocios, de amor, de amistad o de cualquier intercambio humano. El que más necesita el trato está en desventaja. El que puede alejarse sin que se le rompa el mundo tiene ventaja. Esta es una verdad tan constante en la naturaleza humana que atraviesa todas las culturas, todas las épocas, todos los contextos. El desapego genuino es la postura negociadora más poderosa que existe. No se trata de fingir que no quieres. Se trata de desarrollar la capacidad real de prescindir, de construir una vida tan plena en sí misma que ninguna persona, ninguna oportunidad, ninguna aprobación sea imprescindible para tu funcionamiento. Cuando alcanzas eso, cuando genuinamente puedes decir que tu bienestar no depende de nadie externo, has alcanzado una forma de libertad que pocos seres humanos conocen. Y desde esa libertad, puedes elegir a las personas y a los proyectos desde la abundancia, no desde el miedo a la escasez. Existe una diferencia abismal entre el respeto que se construye y el respeto que se suplica. El primero es sólido, duradero, genuino. El segundo es frágil, temporal y requiere de una renovación constante que agota el alma. El primero nace de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. El segundo nace del miedo ajeno a las consecuencias de no dártelo. El buscador de aprobación, en su más profunda paradoja, busca respeto a través de los caminos que con más garantía lo alejan de él. Cede para no provocar conflicto, pero el que siempre cede no genera respeto, sino condescendencia. Está siempre disponible para no decepcionar, pero el que siempre está disponible se convierte en lo ordinario, en lo que se da por sentado, en lo que no tiene valor porque nunca escasea. Sonríe cuando quiere decir no, pero la sonrisa forzada no engaña al instinto humano, que detecta la inconsistencia y la registra como debilidad. El respeto genuino nace de un lugar completamente diferente. Nace del reconocimiento de que esa persona tiene un código interno que sigue con independencia de las consecuencias sociales, que sus palabras y sus acciones son coherentes, que no cambia de postura según el viento de la opinión ajena, que cuando dice algo, lo dice porque lo cree, no porque sea lo que la audiencia quiere escuchar. Esta coherencia es tan rara en el mundo moderno que cuando aparece resulta magnética. Vivimos en una época de rendimiento constante, de identidades cambiantes según el contexto, de personas que son una cosa en público y otra en privado. Dentro de ese paisaje de inconsistencia generalizada, el hombre coherente destaca como una roca en medio del agua. No porque sea perfecto, no porque no tenga contradicciones, sino porque sus contradicciones también son auténticas, no calculadas para el consumo ajeno. El respeto también requiere disposición al conflicto, no la búsqueda activa del conflicto, no la agresividad innecesaria, sino la capacidad de sostener una postura incómoda cuando esa postura es la correcta. El que nunca genera fricción no es respetado, porque el mundo interpreta la ausencia de fricción como ausencia de postura. Y un hombre sin postura es un hombre sin sustancia. Es un espejo que solo refleja lo que el otro quiere ver, y los espejos no se respetan, se usan. Comenta de qué región del mundo nos estás acompañando, porque la energía de quienes nos siguen en este camino es extraordinaria. El proceso de construir respeto genuino requiere, inevitablemente, pasar por periodos de menor popularidad.
El hombre que empieza a comportarse con autenticidad después de años de complacencia va a incomodar a algunos. Va a perder la imagen de buena persona en ciertos círculos. Va a ser llamado difícil, orgulloso, cambiado. Y eso duele. Duele porque hay una parte de nosotros que todavía opera desde la vieja ecuación del agrado igual a seguridad. Pero hay que atravesar ese dolor. Hay que estar dispuesto a perder la popularidad barata para ganar el respeto profundo. Hay que aceptar que no todo el mundo te va a querer cuando eres auténtico y que eso está perfectamente bien, que es de hecho señal de que algo está funcionando, porque los que te quieren cuando eres auténtico te quieren a ti, no a la actuación. Y eso, ese amor o ese respeto genuino basado en lo que realmente eres, es lo único que vale algo. La historia no recuerda a los complacientes. No hay estatuas levantadas en honor al que siempre estuvo de acuerdo. Los que dejaron huella, los que construyeron algo que sobrevivió a su tiempo, fueron personas que se comprometieron con una visión, una verdad o un principio con una firmeza que no dependía de la aprobación de su época. Muchos de ellos fueron incomprendidos mientras vivieron. Muchos fueron criticados, rechazados, marginados, pero su coherencia sobrevivió a sus críticos. Ese es el verdadero legado del respeto ganado. Dura. El respeto mendigado desaparece con la primera inconveniencia. El respeto construido sobre la autenticidad y la coherencia sobrevive al tiempo, a las diferencias, incluso a la distancia. Es el tipo de respeto que las personas guardan por ti, incluso cuando no están de acuerdo contigo, incluso cuando te critican, incluso cuando el camino de ustedes se separa, porque en el fondo saben que eres real. Y la realidad en este mundo de actuaciones es lo más valioso que existe. Hay una verdad que los maestros del poder raramente mencionan porque es incómoda, porque no vende bien, porque no encaja en la narrativa de la transformación fácil y el éxito social garantizado. Es la verdad de la soledad que acompaña inevitablemente al hombre que decide dejar de vivir para complacer. La soledad del que se niega a doblegarse. No es una soledad oscura ni desesperante. Es una soledad limpia, austera, algo que se parece más al silencio de una montaña que al vacío de un cuarto abandonado. Pero es soledad al fin, y hay que estar preparado para ella, porque quien no la anticipa, la interpreta como señal de que algo salió mal, cuando en realidad es señal de que algo salió exactamente bien. Cuando empiezas a decir no, cuando empiezas a actuar desde tus propios criterios y no desde el miedo a decepcionar, algunas personas se alejan. Las que más se alejan son, significativamente, las que más dependían de tu complacencia, las que te necesitaban disponible para usar, las que te valoraban no por lo que eras, sino por lo que dabas. Su alejamiento puede sentirse como rechazo, como pérdida, como confirmación de que el camino estaba equivocado. Pero hay que mirar eso con más profundidad. Su alejamiento no es el mundo castigándote por atreverte a tener límites. Es el mundo limpiándose. Es el filtro natural que separa las relaciones que existían en torno a tu utilidad de las relaciones que existen en torno a tu ser. Y ese filtro, aunque duele en el momento de aplicarse, deja un paisaje relacional mucho más sano, mucho más recíproco, mucho más real. La soledad del que se niega a doblegarse también tiene una dimensión interior. Es la soledad del que ya no puede aceptar conexiones superficiales como sustituto de la profundidad. Una vez que has probado lo que se siente al estar en una relación, sin necesidad, sin miedo, sin actuación, la conexión falsa se vuelve insoportable. La conversación de relleno, la amistad de conveniencia, el colega que solo aparece cuando necesita algo. Todo eso se vuelve visible con una claridad que antes no tenías,
Y esa visibilidad hace difícil tolerar lo que antes aceptabas con resignación. Comenta de qué región del mundo nos sigues, porque esta conversación es para los que están dispuestos a mirar la realidad sin adornos. Pero en ese espacio que abren las conexiones que se van, si tienes la paciencia de esperarlo, entra algo diferente. Entran personas que te buscan por lo que eres, no por lo que les ofreces, que están cómodas con tu autenticidad, incluso cuando es incómoda, que no necesitan que seas una versión suavizada de ti mismo para quedarse a tu lado. Y esas personas, aunque sean menos en número, constituyen una riqueza relacional que ninguna multitud de conocidos complacidos puede igualar. La soledad también tiene una función fundamental en la construcción del carácter. El hombre que no soporta estar consigo mismo es el hombre más vulnerable a la manipulación social, porque si estar solo le genera tanta angustia que haría cualquier cosa para evitarla, entonces cualquiera que le ofrezca compañía tiene poder sobre él. Cualquiera que le ofrezca pertenencia puede cobrarle el precio que quiera. La capacidad de estar solo, de estar bien en el propio silencio, de no necesitar el ruido constante de la presencia ajena para sentirse completo, es una de las formas más profundas de libertad que existen. Aprende a estar solo, no como resignación, sino como práctica. Aprende a sentarte con tu propia compañía sin distracciones, sin el refugio del entretenimiento constante, sin la muleta del scroll infinito. Aprende a escucharte, aprende a conocerte, porque solo el que se conoce profundamente a sí mismo puede actuar con coherencia en el mundo. Solo el que se ha encontrado a sí mismo en la soledad sabe qué llevar a la compañía de los demás. La soledad del que se niega a doblegarse es, en última instancia, la soledad del que se elige a sí mismo. Y elegirse no es egoísmo. Es la condición mínima necesaria para ser alguien real en el mundo. El que no se elige no puede elegir genuinamente a nadie más, porque siempre habrá en sus elecciones el sabor del miedo, de la necesidad, de la búsqueda de lo que le falta internamente. Solo el que está completo en sí mismo puede dar desde la abundancia. Solo el que se basta puede ofrecer algo verdadero. La autoridad verdadera no se declara, no se anuncia, no se pide prestada. Se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, acto a acto, decisión a decisión. Es un edificio interior que pocos ven en construcción, pero que todos sienten cuando está terminado. Y su cimiento no es el talento, no es la inteligencia, no es el físico ni el carisma. Su cimiento es la coherencia entre lo que uno cree, lo que uno dice y lo que uno hace. La autoridad interior empieza con algo tan simple como parece imposible para el buscador de aprobación: la promesa que se le hace a uno mismo y se cumple. No la promesa grande y dramática que se hace en momentos de inspiración y se olvida a la semana, la promesa pequeña, cotidiana, casi invisible. Me levanto a esta hora, termino lo que empiezo. Cuando digo que haré algo, lo hago. Cuando digo que no haré algo, no lo hago. Cada vez que cumples una promesa propia, generas confianza interna. Y la confianza interna es el material del que está hecho el carácter. El hombre con carácter fuerte no es el que nunca duda, no es el que nunca siente miedo, no es el que todo lo hace fácil, es el que actúa a pesar de la duda, el que avanza a pesar del miedo, el que hace lo difícil aunque lo fácil esté disponible, y lo hace no porque alguien lo esté mirando, no porque vaya a recibir reconocimiento, sino porque ese es el estándar que se ha impuesto a sí mismo. Este estándar interno es lo que diferencia al líder del seguidor. No los títulos, no los puestos, no el dinero. El estándar interno, el que se exige en privado lo que exige en público. El que no tiene dos versiones de sí mismo según la audiencia. El que puede mirar su propio comportamiento al final del día y enfrentar la pregunta: ¿fui quien digo que soy? Y responderla con honestidad.
La construcción de autoridad interior también requiere el dominio de las reacciones emocionales, no la supresión de las emociones, que es una forma de violencia hacia uno mismo y que eventualmente produce explosiones desproporcionadas, sino el dominio, la capacidad de sentir la emoción sin ser gobernado por ella, de estar enojado sin actuar desde el enojo, de estar triste sin paralizarse en la tristeza, de estar emocionado sin tomar decisiones impulsivas desde la euforia. El dominio emocional es percibido instantáneamente por los demás, aunque no puedan nombrarlo. Hay personas en cuya presencia uno siente que puede ser honesto, que puede plantear un conflicto, que puede traer malas noticias sin que todo explote. Esa sensación viene del dominio emocional que esa persona irradia. Generan un campo de seguridad alrededor suyo precisamente porque su propio campo interno es estable. Comenta de qué parte del mundo nos estás siguiendo, porque esta sección sobre la autoridad interior es para los que entienden que el verdadero poder se forja en el silencio. La autoridad interior también se construye a través de las confrontaciones que no se evitan. Cada vez que enfrentas una conversación difícil, en lugar de evitarla, te haces más fuerte. Cada vez que dices la verdad, cuando la mentira habría sido más cómoda, fortaleces tu columna vertebral interior. Cada vez que te mantienes en tu postura, cuando la presión social te empuja a ceder, grabas en tu sistema nervioso el mensaje de que puedes confiar en ti mismo. Y esa confianza, acumulada con el tiempo, produce una seguridad que no necesita de la validación externa para sostenerse. El proceso no es lineal. Habrá días en que la vieja costumbre del agrado vuelva a asomarse. Habrá situaciones en que la presión social sea tan intensa que ceder parezca la única opción razonable. Habrá momentos de duda, de fatiga, de preguntarse si todo este esfuerzo vale la pena. Y en esos momentos la respuesta viene de la autoridad que ya has construido, de mirar hacia atrás y ver quién eras y quién eres ahora, de recordar las decisiones que tomaste desde la autenticidad y sus resultados, de sentir, aunque sea brevemente, esa solidez interior que empieza a ser parte de ti. La autoridad interior es el único tipo de autoridad que nadie puede quitarte. Los títulos se pierden. El dinero va y viene. El reconocimiento es volátil. Pero el carácter que construiste en tus momentos de mayor presión, la coherencia que mantuviste cuando hubiera sido más fácil ceder, la dignidad que sostuviste cuando nadie te miraba, eso es tuyo para siempre. Eso es lo que eres cuando todo lo demás se cae. Y es lo único que, cuando todo lo demás se cae, resulta suficiente. Existe una categoría de hombre que el sistema de control social no sabe cómo manejar. No es el rebelde que se opone a todo por principio. No es el arrogante que rechaza las normas para sentirse superior. No es el solitario que se aísla del mundo por incapacidad de relacionarse. Es algo más preciso, más poderoso, más perturbador para los que viven de controlar a los demás. Es el hombre que genuinamente no necesita lo que el sistema ofrece como recompensa. Todos los mecanismos de control social funcionan sobre la misma arquitectura. Identificar lo que el individuo necesita o teme y usar esa necesidad o ese miedo como palanca. Te ofrecen pertenencia para que te conformes. Te amenazan con el rechazo para que obedezcas. Te prometen reconocimiento para que produzcas. Te amenazan con la soledad para que te sometas. El sistema entero descansa sobre la suposición de que todo ser humano tiene algo que proteger y algo que desea obtener, y que esas dos palancas son suficientes para mantenerlo alineado. El hombre que no puede ser controlado es el que ha eliminado o reducido al mínimo esas palancas, no porque no valore las cosas buenas de la vida, no porque no quiera el amor, la comunidad, el reconocimiento.
sino porque ha llegado a un punto de suficiencia interior donde ninguna de esas cosas es imprescindible para su funcionamiento. Puede vivir sin la aprobación del grupo y seguir siendo él mismo. Puede ser rechazado sin desmoronarse. Puede caminar solo sin convertir esa soledad en una emergencia que lo obligue a rendirse para obtener compañía. Este hombre es, para el poder establecido, el individuo más difícil de gestionar. No porque sea agresivo, sino porque es indiferente a los incentivos que mueven a todos los demás. No puedes sobornarlo con popularidad porque no la necesita. No puedes amenazarlo con el ostracismo porque no le aterroriza. No puedes manipularlo con elogios porque ya sabe su valor y no lo determina lo que tú digas. No puedes aplastarlo con críticas porque las evalúa con frialdad y descarta las que no tienen sustancia. El hombre libre, en el sentido más profundo del término, no es el que no tiene cadenas visibles. Es el que ha eliminado las cadenas invisibles, las que están dentro de él. Las cadenas del miedo al rechazo, las cadenas de la necesidad de aprobación, las cadenas del terror a la soledad, las cadenas del ¿qué dirán? Una vez que esas cadenas internas desaparecen, ninguna cadena externa tiene poder real sobre él. Comenta de qué región del mundo nos acompañas en este cierre, porque llegar hasta aquí es una señal de que estás listo para dar el paso que la mayoría nunca dará. Alcanzar ese estado no es fácil ni rápido, y es el trabajo de años de decisiones conscientes, de momentos de valentía acumulados, de conversaciones difíciles que no se evitaron, de verdades que se dijeron cuando el miedo aconsejaba callar. Es el resultado de haber elegido una y otra vez la incomodidad de la autenticidad sobre la comodidad de la complacencia. Pero cuando llegas, cuando empiezas a sentir esa solidez desde adentro, cuando notas que las oscilaciones del juicio ajeno ya no te mueven como antes, cuando descubres que puedes estar en medio del desacuerdo sin perder tu centro, entiendes que algo fundamental ha cambiado. No el mundo a tu alrededor. Tú, la forma en que te relacionas con el mundo, la postura desde la que enfrentas cada situación. Y el mundo lo siente. No siempre lo nombra, no siempre lo entiende, pero lo siente. Hay una cualidad diferente en la presencia del hombre que no puede ser controlado. Una quietud que no es pasividad. Una firmeza que no es rigidez. Una apertura que no es vulnerabilidad. Es la presencia del que está completamente aquí, completamente comprometido y completamente libre al mismo tiempo. Ese es el objetivo. No la frialdad, no el aislamiento, no el cinismo disfrazado de poder. El objetivo es la libertad real, la capacidad de elegir, de actuar, de amar, de comprometerse desde la plenitud de lo que eres, sin el peso de lo que temes perder. La libertad de un hombre que se pertenece a sí mismo antes que a cualquier expectativa ajena. Eso es lo que significa no necesitar agradar. Eso es lo que significa haber recuperado el control. No el control sobre los demás, sino el único que importa, el control sobre ti mismo. Y ese control, una vez conquistado, nadie, absolutamente nadie, puede quitártelo.